Ahora sí, pasamos a nuestra primera sesión del día, que se llama La gobernanza de los recursos de Internet en América Latina y el Caribe, abordaje multisectorial, regulación y fragmentación. En este panel nos acompaña como moderadora Paula Otegui. Así que pedimos, Paula, que te subas al escenario. Paula es licenciada en Relaciones Internacionales, forma parte del staff del ACNIC desde el año 2012 y actualmente se desempeña como líder de relacionamiento multisectorial del ACNIC, integrando el área de relaciones estratégicas. Entre sus responsabilidades se destacan la coordinación al fortalecimiento de vínculos con los diversos actores de la comunidad de Internet regional e internacional y la coordinación de diversos programas en torno a gobernanza de Internet. También invitamos a pasar a Ernesto Majó, del ACNIC, Carolina Aguerre, de UCI y CETIS, Rocío de la Fuente, del LAC-TLD, Eugenio B. García, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Raúl Echeverría, de ALAI, Soledad Bogliano, de ETC Group, y finalmente Rosalía Morales, de NIC Costa Rica, que nos acompaña de forma virtual. Al final de esta sesión tendremos un momento para realizar preguntas a las y los panelistas, que por supuesto les pido un fuerte aplauso. Y a las personas que participan en línea, les invitamos a ir escribiendo sus preguntas en los chats de las transmisiones de YouTube y Zoom. Esta sesión tendrá una duración de 90 minutos y nuestra moderadora tiene la palabra a partir de este momento. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión que tiene el desafío de ser a primera hora, ¿no? Siempre difícil. Así que gracias a los participantes que están aquí en sala y remoto por acompañarnos. Bueno, como me presentaban, mi nombre es Paula Otegui, soy líder de relacionamiento multisectorial en la CNIC y tengo el enorme placer de moderar hoy este importante panel con expertos reconocidos de la región. El título de esta sesión se denomina La gobernanza de los recursos de Internet en América Latina y el Caribe, abordaje multisectorial, regulación y fragmentación. Quiero primero que nada agradecer a los organizadores de esta sesión, CGI-BR y LAC-TLD, y también el apoyo del Comité de Múltiples Partes Interesadas de LAC-IGF. Les voy a comentar muy brevemente el abordaje de este panel, donde analizaremos el panorama político actual que atraviesan diversos países de nuestra región, de América Latina y el Caribe, en torno a lo que es la gestión de los recursos de Internet, sumado al seguimiento de proyectos de ley, consultas públicas, órdenes de bloqueos y distintos marcos regulatorios que ponen en riesgo directrices globalmente establecidas para la administración de estos recursos. Tendremos un panel que propone discusiones abiertas, discusiones informales y plurales de la mano de todos nuestros panelistas, y estaremos explorando la gobernanza de los recursos, como les decía, en la región, analizando los principios comunes y los distintos arreglos institucionales. Pero además vamos a estar viendo casos de éxitos y desafíos que hoy condicionan la gobernanza multistakeholder en los países de nuestra región, para, por último, realizar algunas recomendaciones de la gestión de los recursos de Internet basado en lo que es el modelo multistakeholder. Voy a presentar a los estimados panelistas. Por parte de la academia nos acompaña en forma remota desde Uruguay Carolina Aguerre. Ella es doctora en Gobernanza Tecnológica Global, autora y conferencista, profesora asociada de la Universidad Católica del Uruguay y codirectora honoraria del CETIS de la Universidad de San Andrés. Hola, Caro, bienvenida. Por parte de la comunidad técnica nos acompañan Ernesto Majó, director ejecutivo del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, la ACNIC. En forma virtual nos acompaña Rosalía Morales, directora ejecutiva de NIC Costa Rica. Hola, buen día, Rosalía.
También Rocío de la Fuente, gerenta general del ACTLD. Hola, Ro. Y aquí en sala, por parte de Gobierno, Eugenio García, embajador extraordinario de Tecnología e Innovación y director del Departamento de Ciencia, Tecnología, Innovación y Propiedad Intelectual del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Bienvenido, Eugenio. Y aquí, a mi lado, desde el sector privado, Raúl Echeverría, director ejecutivo de la Asociación Latinoamérica de Internet, ALAI, y miembro de la Junta Directiva de ICANN. Bien, presentados nuestros ponentes, vamos a dar inicio a la discusión y para ello voy a invitar a Rocío de la Fuente, quien nos brindará una presentación inicial con un panorama concreto sobre la gobernanza de los recursos de Internet en nuestra región. Quiero aclarar que voy a intentar ser lo más ordenada posible con los tiempos, así que panelistas, si ven que en algún momento les indico que se estén pasando de tiempo, por favor tengan la amabilidad y voy siempre a indicar los minutos que tienen. Así que, Rocío, bienvenida, 5 minutos para ti. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de hacerlo muy breve. Gracias, Paula, por la introducción. Yo quería compartir una presentación muy cortita sobre cómo se gobiernan y gestionan los recursos de Internet, que podemos considerar que son los nombres de dominio y las direcciones IP en América Latina y el Caribe. Y cuando hablamos de recursos de Internet, nos referimos a estos componentes esenciales o identificadores que permiten que Internet funcione de una manera estable, segura y que sea globalmente interoperable. Esto incluye, por un lado, el sistema de nombres de dominio, las direcciones IP que identifican a los dispositivos conectados y también podemos considerar las infraestructuras de enrutamiento. Entonces, a nivel global, como lo dice el título de esta sesión, estos recursos se coordinan a través de un modelo multi-stakeholder o de múltiples partes interesadas en el que ICANN desempeña un rol clave. Por un lado, ICANN supervisa y coordina lo que es la gestión de la zona raíz del sistema de nombres de dominio a través de una infraestructura descentralizada en 13 servidores raíz, que a su vez tienen copias de instancias locales. Y por otro lado, entre otras funciones, ICANN gestiona y coordina la asignación de los identificadores únicos o recursos de Internet, como los nombres de dominio y las direcciones IP. En el caso de las direcciones IP, ICANN asigna grandes bloques de estas direcciones a distintos registros regionales. En América Latina y en algunos países y territorios del Caribe, esta asignación corresponde a la CNIC, que es el registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, y en el caso de los nombres de dominio, ICANN lo que hace es de alguna forma coordinar con las entidades que tienen la delegación y que son responsables de la operación de los nombres de dominio de nivel superior o primer nivel, que es lo que llamamos registros de TLD, y entre los registros de TLD podemos distinguir a los GTLDs, que son los dominios de nivel superior genéricos, que pueden ser de 3 o más caracteres, y los STLDs, que son los dominios de nivel superior de código de país, que siempre son de 2 caracteres. Entonces, dijimos que a nivel regional, la CNIC es la que recibe estos grandes bloques de direcciones IP y a su vez es la responsable de asignar bloques de direcciones IP más pequeños a los proveedores de servicios de Internet que contratan los usuarios y a otros operadores técnicos. Y todas estas entidades son miembros de la CNIC. Y a su vez, la CNIC, como el registro regional, se ocupa de desarrollar y de promover regionalmente políticas para la gestión eficiente y segura de estos recursos. Y estas tareas también se desarrollan bajo un modelo multi-stakeholder que tiene sus características particulares. En el ámbito de los nombres de dominio, a nivel regional, identificamos los registros de TLDs, que son los responsables de proporcionar y operar la infraestructura técnica del DNS para su nombre de dominio a nivel superior. Por ejemplo, en Argentina, el código de 2 caracteres es el .ar y es administrado por una entidad que es NIC Argentina.
que además de proporcionar esta infraestructura técnica, organiza el proceso de registro de los nombres de dominio, mantiene actualizada la base de datos de registro, de forma de que los nombres de dominio se puedan resolver correctamente para que los usuarios puedan acceder al contenido asociado con los sitios web por los que quieren navegar. Lo último que quiero decir es que en el caso de la comunidad de registros de CCTLD especialmente, vemos también una conformación multi-stakeholder o multisectorial, ya que estas entidades pueden tener distinto tipo de naturaleza jurídica, pueden ser entidades de gobierno, del sector privado, académicas, o pueden ser entidades sin fines de lucro o pertenecientes a la sociedad civil. Esta diversidad que hay en la comunidad de los CCTLDs es a nivel global, no es solo en América Latina y el Caribe. Sin embargo, se puede decir que en América Latina y el Caribe el 40%, casi el 40% de los CCTLDs es operado por entidades académicas. Así que esto es para dar un contexto muy general, enmarcar la discusión que vamos a tener ahora, y ya te devuelvo la palabra, Paula. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por este marco introductorio para ayudarnos a entender la discusión que sigue. Vamos a empezar la primera ronda de preguntas, que va a estar subdividida en dos secciones. Por un lado, voy a hacer una pregunta inicial a Ernesto y a Rosalía, y luego al resto de los ponentes una segunda pregunta más adelante. En esta primera ronda, entonces, la primera pregunta es: ¿cómo son gobernados o administrados los recursos de Internet? Cada panelista en este caso va a tener 5 minutos para la respuesta, y le voy a dar paso en primer lugar a Rosalía. Si te parece bien, bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Y para seguir adelante con la pregunta, voy a darlo de la perspectiva de nuestra organización. En nuestra organización, tal como estaba comentando ahora Rocío, somos un CCTLD, que sería un administrador de los dominios país. En nuestro caso, al ser Costa Rica, somos .cr, el dominio superior .cr, y comentarles un poco cómo funciona dentro del ecosistema del Internet. NIC Costa Rica es el administrador del código país, como mencioné anteriormente. Tenemos más de 35 años de estar operando. En su momento, hace 35 años, en los 90, AYANA, que es la autoridad de números asignados, nos dio la potestad de administrar el .cr, que es algo que sucede pues a nivel global con los diferentes CCTLDs en el mundo. Lo que cambia es lo que voy a conversar ahora, que es la gobernanza per se de cómo funciona cada CCTLD, dado que tenemos la libertad de tener una gobernanza diferente. Entonces voy a comentar cuál es la gobernanza desde Costa Rica. A nivel local, el NIC Costa Rica, como comentó también Rocío, somos parte de una organización académica, de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica. Dentro de la academia somos un proyecto independiente, pero somos la misma entidad jurídica, somos una entidad pública no estatal. Así que reportamos como nuestro rector máximo a la asamblea de asociados de esta academia. Entonces, esto significa que presentamos en las asambleas nuestro presupuesto, nuestros proyectos, nuestra ejecución, para crear esa transparencia y esa gobernanza dentro de nuestra organización. La asamblea de la academia nombra diferentes miembros para nuestra junta directiva. Así que yo, como directora ejecutiva, le reporto a una junta directiva independiente de NIC Costa Rica, que es asignada por la academia, la asamblea de la academia. Esta junta directiva está conformada por miembros de la Academia Nacional de Ciencias, y los miembros además pueden escoger un miembro externo para un máximo de 5 personas. Así que tenemos, para recapitular, la asamblea de asociados, que es una asamblea relativamente grande, donde están todos los miembros de la academia, que supervisa las acciones de NIC Costa Rica, que también es supervisada por una junta directiva, que tiene la responsabilidad, la junta directiva, de definir las políticas que aplicamos dentro de nuestro CCTLD para la asignación y la administración de los dominios.
Así que tiene responsabilidad esta junta directiva de ver esta clara administración y también de que los fondos y el presupuesto se esté ejecutando de manera clara y transparente. Por otro lado, ya tenemos una gobernanza a un nivel más bajo, que es cómo damos nuestros resultados y nuestros proyectos a saber al resto de la población nacional, al país y a la comunidad internacional, que también nos interesa tener esa transparencia en la gobernanza. Así que creamos un Consejo Consultivo de Internet, donde incluimos a todas las entidades más importantes en Costa Rica que tienen un paso o una influencia en el desarrollo de Internet de nuestro país, a los cuales les rendimos cuentas, les presentamos nuestros proyectos y además utilizamos este espacio para tener un diálogo nacional sobre el desarrollo del Internet en Costa Rica y de la política pública de Internet en Costa Rica. Entonces, este consejo está conformado por múltiples partes. Tenemos sectores de academia, de empresa privada, de sociedad civil, de comunidad técnica, todos representados en este consejo, que es parte importante de nuestra gobernanza ya a nivel local, un poco más abajo dentro de la línea que estoy tratando de mostrar. A nivel de la comunidad internacional, como comentó Rocío, somos parte también de ICANN, trabajamos dentro de la CCNSO, que reúne a todos los diferentes códigos país del mundo. Somos parte también del ACTLD, donde Rocío es la gerente general, donde colaboramos con los diferentes NICs de la región latinoamericana y el Caribe, donde compartimos experiencias, donde tratamos de tener también un diálogo muy abierto y honesto sobre las mejores prácticas que tenemos en nuestros diferentes países para sacar adelante este proyecto de la administración de los dominios, y trabajamos como región en esa mejoría. Así que tenemos diferentes niveles de gobernanza, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional, y como comenté, esto puede variar mucho de país en país. Nosotros tenemos una filosofía de ser tremendamente transparentes y abiertos en nuestra administración, y espero que con esto haya quedado un poco claro cómo se administra un CCTLD usando el .cr como ejemplo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosalía. Ernesto, te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos. Saludos a mis compañeras de remotas. Bueno, un gusto estar aquí. Para empezar, contarles quién somos, la CNIC, como decía Rosalía allí, somos uno de los 5 registros regionales de Internet en América Latina, que hay a nivel global. Registro de direcciones de Internet, números IP. O sea, somos la entidad que tenemos la responsabilidad de mantener el listado ordenado de quién tiene los recursos de IP en la región. Es una función operativa muy básica, muy relevante para la operación de las redes, pero muy simple desde el punto de vista técnico, si se quiere, en el sentido que es algo bastante pequeño en términos de lo que es la relevancia, lo que es Internet a nivel global. Sin embargo, está debajo de todos los procesos que luego permiten el funcionamiento de la red. Entonces, nuestro rol es el de asegurar que ese registro sea lo más preciso posible y, a su vez, que la asignación de las direcciones que da origen a ese registro se haga de la forma más apropiada posible. Más apropiada desde el punto de vista técnico, ¿no? Entonces, somos una organización técnica que vela por la adecuada gestión de ese recurso del cual somos custodio, ¿no? Somos una entidad que se nos ha confiado este rol y por lo cual a ese rol nos debemos como organización. Entonces, ahí me gusta llamar la atención a un par de cosas. Por un lado, eso, que somos una entidad que custodiamos ese recurso en beneficio de la comunidad. Fue la comunidad de Internet la que nos dio origen, que hace 23 años, en realidad un poco más, inició un proceso a través del cual permitió traer esta función a la región, ¿no? Antes lo hacían nuestros colegas de América del Norte que atendían todas las Américas. En aquel momento, hace 23 años, 25 años, un conjunto de pioneros de la región entendieron que había un espacio para traer ese rol a la región y hacerlo de una forma más apropiada a lo que son las características de nuestra región y nuestra cultura. Entonces, bueno, iniciaron ese proceso de reconocimiento de un nuevo registro regional
en aquel momento que fue el 4º registro regional. Cuando digo que iniciaron el reconocimiento de un registro regional, implica que en ese camino que tuvimos que recorrer, hubo que ir verificando que teníamos las capacidades para hacerlo, que teníamos las capacidades técnicas, que había una comunidad de operadores de Internet que apoyaban efectivamente esa idea y que en definitiva confiaban en que nosotros podíamos cumplir ese rol en forma apropiada desde la región. Y bueno, y ese conjunto de pasos que estaban pautados a partir de un proceso, el proceso de reconocimiento de un documento que se llama ICP2, ICP-2, ese documento es el que pautó el surgimiento de la ACNIC como organización, como el 4º registro regional a nivel global, pero con la responsabilidad de cumplir esa función para nuestra región. 33 territorios son los que atendemos desde nuestras oficinas en Montevideo, que es donde está ubicada nuestra organización. Entonces, ese es un poco el proceso. Luego puedo hacer alguna mención a ese documento ICP2 que está en proceso de revisión, de actualización, de modernización, luego de 20 años o 25 años de existencia, desde hace 2 años en proceso de consulta con la comunidad. Entonces digo, es la comunidad la que nos da el mandato para hacer este rol, es la comunidad la que nos habilita a hacerlo y es la que nos, en definitiva, establece cómo debemos hacerlo. Ahí voy al cómo, ¿no? Y en definitiva, como organización, nosotros, nuestra entidad, tenemos que cumplir lo que la comunidad nos indica. Y esa comunidad es la que establece las reglas, las políticas, como le llamamos nosotros internamente en la jerga de los registros regionales de Internet, las reglas que tenemos que aplicar para administrar ese recurso del cual somos custodios, ¿no? Y ese proceso de definición de reglas es lo que se llama el proceso de desarrollo de políticas, en la jerga de nuestras organizaciones, es un proceso abierto, participativo y bottom-up, o sea que es originado en la comunidad. Cualquier persona de la comunidad de operadores de Internet puede identificar una idea, una propuesta, una necesidad, plantear esa idea a través de un proceso que está claramente definido y llevar esa idea y convencer a la comunidad de que efectivamente hay una necesidad de modificar las reglas de cómo hacemos esa gestión de ese aspecto particular, ese aspecto técnico particular en la gestión de las direcciones de Internet. Entonces, ese es el otro elemento importante, es la definición de las reglas que luego nosotros como organización llevamos adelante. La tercera parte es la institucionalidad. La ACNIC es una asociación civil sin fines de lucro y nuestra finalidad como organización está precisamente en la de operar este registro. Es una entidad basada en Uruguay, reconocida por el gobierno del Uruguay a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, los colegas de Eugenio, y tiene una estructura donde hay un directorio. Aquí tenemos a un director, Esteban Lescano, que es de Argentina y es uno de los 8 directores del ACNIC, que son elegidos por la membresía. Son más de 13.000 asociados que hoy son miembros del ACNIC, que eligen a los integrantes de ese directorio, que son sus representantes, que luego tienen la función de dirigir la organización. Entonces, bueno, ahí es un poco el cierro, la parte del origen del ACNIC, por qué hacemos este rol, cómo hacemos el trabajo y cómo nos organizamos desde el punto de vista institucional. Muchas gracias, Ernesto y Rosalía, entonces, por explicarnos y compartir justamente cómo se administran y cómo se gestionan estos recursos de Internet, tanto numéricos como de dominio bajo, modelos que son abiertos, que son participativos, que son transparentes. Así que para dar seguimiento a esta primera ronda, su pregunta, para Carolina, para Raúl y para Eugenio, voy a guiarlos con 2 o 3 preguntas para que ustedes puedan luego abordar como lo prefieran. Las preguntas guía son: ¿cómo analizan ustedes desde sus sectores la gobernanza multi-stakeholder de lo que son los recursos de Internet para nuestra región y el modelo de gobernanza multi-stakeholder particularmente en sus países? Por otro lado, ¿qué principios comunes
y arreglos institucionales identifican y cómo sus respectivos sectores se involucran a lo que son estos procesos. Cada uno de ustedes va a tener 5 minutos y, si te parece, Raúl, ¿puedo comenzar contigo? Hola, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Voy a empezar por la última pregunta que hiciste, que es cómo nos involucramos. Bueno, nosotros en ALAI participamos absolutamente de todo lo que podemos participar. O sea que tenemos un compromiso muy fuerte con las instancias de participación de diversos actores y también trabajamos arduamente en la construcción de vínculos también con el sector, entre el sector público y privado para tener para poder colaborar en el desarrollo de políticas públicas. O sea que el tema de la colaboración y la participación de diversos actores está en la genética de la organización y por lo tanto para nosotros que existan estos mecanismos, vías de participación es absolutamente importante. En la región tenemos muy buenos ejemplos. Bueno, Ernesto hablaba de la ACNIC. También hay organizaciones globales como ICANN que administran recursos de Internet que tienen impacto, por supuesto, en la región, que son organizaciones que tienen un impacto regional y que tienen como por su esencia, una búsqueda permanente de los aspectos que hay que mejorar y que hay que ir, valga la redundancia, mejorando en sentido de participación, transparencia. Entonces, los mecanismos están ya diseñados de una manera de que crean las posibilidades, las avenidas, como se dice, utilizando la expresión más común en inglés, pero para que la propia organización vaya tratando de mejorar las características de los procesos, lo cual eso es muy bueno, ¿no? Y tenemos, por supuesto, muchos ejemplos también muy buenos a nivel nacional. Creo que me pareció muy interesante lo que nos contaba Rosalía del Consejo Consultivo del punto CR. Creo que todos, cuando hablamos de mecanismos multi-stakeholders, todos tienen en mente el funcionamiento del Comité Gestor de Internet de Brasil, que ha sido pionero en esta materia y que también ha sido un ejemplo a nivel internacional, siempre mencionado en discusiones globales como una referencia importante. Entonces, creo que primero la primera reflexión es que estos mecanismos no son mecanismos muertos, no deben ser mecanismos muertos, no deben ser mecanismos que pensemos que son perfectos. Tenemos que trabajar siempre en la mejora, en la perfección, siempre tratando de ir en una dirección clara. La dirección es siempre tener mejores procesos, más participativos, que reflejen mejor los intereses de los diversos actores. Entonces, habiendo dicho esto, creo que los actores cambian, los stakeholders varían a lo largo del tiempo y los mecanismos deben ir acompañando también esos cambios. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadosos en decir, esto tienen que evolucionar. Ahora, claro, evolucionar en un sentido. Hemos visto, por ejemplo, recientemente en Brasil intentos de retroceder en la gestión de los recursos de Internet, o sea, proponiendo la creación de mecanismos de subordinación de un organismo que es naturalmente independiente a las autoridades regulatorias, o sea, que no solamente tendría un impacto muy negativo para la comunidad de Brasil, sino también como un impacto a nivel internacional, global, por eso que decíamos de cómo se ve ese modelo como una referencia, ¿no? O sea, creo que tenemos que cuidarlo entre todos. Nosotros en ALAI hemos sido de los primeros en públicamente expresar nuestro apoyo al modelo del Comité Gestor de Brasil y nuevamente decir, sí, no tiene por qué no cambiar. O sea, tenemos que estar abiertos a los cambios, pero los cambios en una dirección positiva de cada vez más multi-stakeholderismo, más apertura, más participación, más transparencia, y no en el sentido contrario. Creo que hay otros mecanismos en la región, porque una pregunta de las que hacías, Paula, era más genérica sobre el modelo de gobernanza. Hay otros mecanismos, como por ejemplo el de ELAC, que es un mecanismo en el que participamos desde hace 20 años, donde nos encontramos todos los actores para discutir temas junto con los gobiernos de políticas digitales. Es un mecanismo en el cual
tenemos posibilidades de participar, pero las reglas nunca terminan quedando totalmente claras. Es como que es un mecanismo que nunca termina de consolidarse. Hay otros espacios, también el área de telecomunicaciones, la CITEL. O sea, hay mucho trabajo todavía por hacer, donde en mecanismos que existen, donde tenemos posibilidades de participar, pero que pueden tener reglas mucho mejores y mecanismos mucho más positivos. Y por último, creo que tenemos dos puntitos. Uno es, tenemos que llevar los modelos multi-stakeholders a temas más amplios, a temas de políticas digitales en general. No solamente temas de recursos de Internet, sino temas de los que nos ocupan una gran parte de nuestra agenda. Y tenemos que vincular los foros, por último, los foros y acuerdos globales con el desarrollo de políticas a nivel nacional. O sea, porque mismo ahora se marcaba ayer en algunas discusiones, en las negociaciones que están terminando en Naciones Unidas, seguramente haya un apoyo al modelo multi-stakeholder, pero después volvemos a nuestros países y muchas veces no tenemos esas oportunidades de involucrarnos entre todos los actores con el sector público para discutir las propuestas que hay sobre distintas políticas públicas. Entonces, cuidemos los mecanismos existentes, trabajemos en mejorarlos, seamos cuidadosos con que no haya retrocesos, veamos que otros mecanismos ya existen y pueden ser mejorados, como algunos de los que mencioné, y también pensemos en cómo expandir el modelo multi-stakeholder a temas más amplios de políticas digitales, realmente llevando esos compromisos globales, llevándolos a nivel local también para que se abran las posibilidades y que existan estas posibilidades de participación. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Le doy la palabra a Eugenio. Gracias, Paula. Buenos días a todos. Muchas gracias también por la invitación a participar de este importante evento en la hermosa ciudad de Córdoba. Felicitaciones también a la Universidad Católica de Córdoba por la organización y la hospitalidad. Yo, que desde un punto de vista más político, quisiera comentar un poco sobre la gobernanza multisectorial de Internet en Brasil. Y ustedes obviamente conocen muy bien el CGI, el Comité Director de la Internet en Brasil, que tiene la composición que son representantes de distintos sectores del gobierno, del sector privado, de la sociedad civil, también la comunidad científico-tecnológica. Entonces, todo eso en el contexto de una red de instituciones del NIC.br, ¿no? Toda la administración de los recursos de Internet, o sea que es un modelo en Brasil muy exitoso, históricamente que tiene mucho que presentar como contribución nacional y regional también, como el marco civil de Internet en Brasil, muy conocido. Todo eso se puede encontrar los detalles en la Internet. Y se acuerdan de la Net Mundial que se realizó en 2014, que fue muy importante a su tiempo, y ahora el año pasado la Net Mundial más 10, también como una contribución importante, sobre todo las directrices de São Paulo para el modelo multisectorial. Entonces, creo que estamos con una posición muy sólida en el enfoque multisectorial en Brasil. Ahora bien, también el tema de esta sesión es no solo el abordaje multisectorial, también la regulación y la fragmentación. Y aquí hay dos perspectivas de regulación, que son la doméstica y la internacional. Entonces hay que tener un poco, hacer una reflexión sobre las dos partes, ¿no? de cómo por ejemplo, la fragmentación, o sea, evitar que haya una fragmentación de Internet, que se mantenga una Internet abierta, segura, global, interoperable. Eso tiene a nivel internacional un reto que hace falta instituciones también para actuar, ¿no? sobre estos asuntos. Entonces, a nivel interno, doméstico, por ejemplo, voy a comentar un poco en el caso de Brasil. Por ejemplo, allá se habló de un proyecto de ley que ya se sometió. El gobierno presentó al Congreso sobre la competencia digital justa, o sea que es un intento de definir reglas
que fortalecer también el papel del CADE, que es el Consejo Administrativo de Defensa Económica. Entonces, recién se presentó, pero la discusión creo sería más para el año que viene, porque no hay tiempo, estamos en noviembre, después viene Navidad, etc. Pero ese es un ejemplo de iniciativas que pueden resultar en cambios, ¿no? O sea, en la forma como se presentan los recursos y también la administración de Internet y el papel de los intermediarios, de proveedores de servicio. Pero hay otro proyecto de ley que es sobre inteligencia artificial, eso más que ya tiene mucho más tiempo, ¿no? En este momento está en la Cámara de los Diputados y ya se está haciendo debates, ¿no? Con consultas públicas y participación de todos los grupos de opinión, y se espera que hasta el diciembre, el mes que viene, se adopta este proyecto de ley. Entonces, que hay un borrador, pero que yo creo que se va a cambiar un poco. Entonces, hay una discusión en este momento que no es exactamente, por supuesto, sobre la Internet, pero hay repercusiones, que hay temas que son típicamente asociados a la inteligencia artificial, que tienen una repercusión también en los ambientes digitales. Y otra fue, también se mencionó ayer, que es este que llamamos acórdão, que es un fallo judicial de la Suprema Corte Federal, que ya por una decisión que se tomó, que era la análisis de la inconstitucionalidad parcial del artículo 19 del Marco Civil de Internet. Entonces, ese fallo tiene ya, como se comentó, más de 1000 páginas, pero la verdad es que es también una reacción, tal vez, que no se planteaba así, pero como no se pudo avanzar en el Congreso, la justicia entonces está tratando de tomar decisiones mientras tanto, o sea, que el papel de legislar es el del Congreso, pero hay decisiones judiciales con impacto también, por ejemplo, el tema de la justicia electoral, porque si en parte del combate a noticias falsas y desinformación durante las elecciones, ¿no? Habría la necesidad de definir los delitos electorales, o sea, utilizar a fake news o deepfakes. Eso sería algo que no se puede hacer. Entonces, para que haya un cumplimiento de la ley, es necesario definir cuáles son los delitos electorales. Entonces, eso lo hizo la justicia electoral en Brasil. Bueno, todo eso para decir que es un tema complejo en la parte interna doméstica. Entonces, nada más para finalizar, la parte de regulación internacional, porque se habla mucho también de las Naciones Unidas y como una organización intergubernamental. Entonces, ¿cómo se plantea el tema del enfoque multisectorial en Naciones Unidas? Y que es una organización que se supone un espacio de igualdad, o sea, el principio de la igualdad soberana de los estados. Pero, por supuesto, hay relaciones de poder desiguales entre los estados. Entonces, hay una tensión. Y también el modelo multisectorial pasa lo mismo, porque hay diferencia entre los actores. Entonces, hay pequeñas empresas locales en el sector privado, pero también hay empresas más grandes, ¿no? Globales, ¿no? Con impactos sistémicos, ¿no? Entonces, también esto sucede en el enfoque multisectorial, esta tensión entre que sería el principio, el espacio de igualdad y también las desigualdades de poder. Pero yo paro por aquí, después puedo comentar un poco más sobre eso. Gracias. Excelente, sí, muchísimas gracias, Eugenio. Le voy a dar pase a Carolina.
Bueno, muchísimas gracias y muy contenta de estar en este panel. Eugenio ya hizo algunas provocaciones que creo que las voy a de todas formas dejar para otra segunda intervención que entiendo vamos a tener tiempo. Sí quería centrarme un poco en retomar alguna de las ideas planteadas en esta pregunta sobre la gobernanza de múltiples partes interesadas y en particular, digamos, los sectores, digamos, científicos y académicos que, digamos, en calidad de profesora e investigadora, digamos, quiero traer a este panel, ¿no? Por un lado, los problemas que han atendido los actores de la comunidad técnica de Internet en este último medio siglo, ¿no? Que ya tienen el TCP/IP, digamos, ha demostrado que no solo tuvo la capacidad de involucrar actores del ámbito científico-tecnológico, sino también a actores luego de los gobiernos, del sector privado y de la sociedad civil, y que sin embargo la academia en muchos de estos ámbitos más formales que se han constituido en el contexto de la institucionalización de la gobernanza de Internet en las últimas décadas, no ha logrado quizás tener una voz y una posibilidad de participar de forma tan efectiva como sería, digamos, deseable o esperable considerando estos orígenes de Internet. Y aquí me parece que es muy relevante, digamos, contextualizar, digamos, en este avance del ecosistema digital en red, donde la Internet es esta infraestructura tan básica y sin la cual no podríamos estar hoy ni siquiera discutiendo tampoco el problema de la inteligencia artificial y otras tecnologías que se superponen sobre este ecosistema digital en red, decir que ya tenemos experiencia y como han señalado tanto Eugenio, Raúl y Ernesto anteriormente, y también Rosalía con el caso de Costa Rica, todos estos procesos se empiezan a urdir y a consolidar en contextos nacionales donde ya hay trayectorias específicas, ¿no? Del ámbito académico, donde por ejemplo funciona el NICSR, pero también donde tenemos países con una tradición regulatoria específica y muy contundente en el contexto, digamos, de los derechos civiles en Internet, Brasil con el marco civil, pero también un país que ha consolidado un modelo de múltiples partes interesadas para la gobernanza de sus recursos críticos. Entonces, yo creo que ahora, digamos, desde el lugar de todos los actores involucrados, pero también desde la propia comunidad científica y académica de la región, lo que tenemos que empezar también es a ver cómo podemos tejer puentes que mejoren los incentivos y la capacidad de este sector de participar, incidir y tener una voz, o por lo menos y tener más claramente incorporada esta agenda que estando dentro, digamos, de este ámbito, siento que nos falta muchas veces poder mejorar los sistemas que tienen los sistemas de incentivos de nuestra región para premiar o por lo menos reconocer el tiempo y el esfuerzo que le lleva a una persona en una carrera científico-tecnológica de participar en estos procesos, ¿no? Y esto, digamos, lo digo porque es muy importante que nosotros podamos, considerando, digamos, el papel central que tienen las universidades y los ambientes, digamos, de investigación en nuestra región, en desplegar Internet, en consolidar Internet, pero también desde otras perspectivas interdisciplinarias en llevar adelante, digamos, un diálogo y un proceso, digamos, de consolidación de políticas públicas más maduras en torno al despliegue de las redes, pero también al uso de estas tecnologías, de que podamos mejorar un poco entonces estas capacidades. Y esto tiene que ver con qué podemos hacer desde la ciencia, pero también qué podemos hacer, digamos, desde los respectivos ámbitos regionales y también nacionales para ayudar, digamos, a que esta participación pueda ser mucho más efectiva, ¿no? Y ahí coincido fuertemente con esto que ya Raúl comentaba previamente, digamos, en relación a
a cuidar los procesos que ya existen en materia de gobernanza de múltiples partes interesadas, que quizás para algunos temas sea relevante, digamos, pensar en instancias de foros o ámbitos específicos para discusión de alguna temática más particular, pero digamos, consolidar un proceso de gobernanza y una institucionalidad lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, matarla o aniquilarla o dejarla frisada, digamos, es mucho más fácil y creo que tenemos que seguir consolidando, digamos, un camino que ya ha sido recorrido, que ha demostrado aciertos, que ha demostrado también puntos y oportunidades de mejora, y eso es el compromiso, creo que tiene, digamos, un espacio como el LAC-IGF y como todas las organizaciones que bregan por una gobernanza de múltiples partes interesadas en la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, muy interesante hasta ahora lo que todos los panelistas han resaltado en la primera ronda. Pude comentar brevemente sobre los aportes de Rosalía y Ernesto, y ahora, bueno, haciendo recapitulación, Raúl hablaba de, bueno, este esfuerzo desde ALAI de participar en todo espacio que haya diverso, bueno, allí estar, acercar lo que es la importancia también de acercar el modelo multi-stakeholder a nivel país, o sea, esto de no llegar a nuestros países y tratar de seguir trabajando en estos modelos, y esto de cuidarnos entre todos también que dijiste me pareció súper interesante. Eugenio, por supuesto, hizo mención a lo que fue la importancia de Net Mundial más 10, las directrices de San Pablo, y nos compartió distintos proyectos de ley, tanto a nivel país como a nivel internacional, en lo que son temas digitales, por supuesto, y sobre todo resaltó algunas de las complejidades. Carolina, por su lado, resalta esta experiencia regional que hay en torno al modelo, pero también remarca la importancia de tender puentes, desde su intervención de la academia y de la investigación, esto de, bueno, sumarlos a los procesos. Entonces, les quiero agradecer a todos por estas reflexiones, que sin duda me da paso a la segunda ronda, porque, bueno, todos hablaron de estos retos y estos desafíos que sí existen en torno al modelo de gobernanza de los recursos de Internet, cada cual desde su sector. Entonces, la pregunta de la segunda ronda es para todos los panelistas, y es la siguiente: ¿cómo el modelo multi-stakeholder puede contribuir a hacer frente a muchos de los desafíos que pudieron nombrar en la primera ronda? Les voy a dar 5 minutos nuevamente a cada uno. Voy a intercambiar la dinámica. Voy a empezar. Si te parece, Carolina, ¿querés iniciar tú con esta pregunta? Muy bien. Bueno, acá decir, digamos, que si bien estamos en un panel que habla, ¿no?, que refiere y remite a la discusión en torno a la gestión y la gobernanza de los recursos críticos de Internet, ¿no?, que es la capa esta de protocolos. Yo acá sí también traigo, digamos, un protocolo, un recurso adicional que tiene un mecanismo de gestión relevante, como son los procesos de estandarización. Y acá decir que también podemos seguir ampliando, digamos, esos ámbitos de participación, no solo a actores académicos, sino también a más actores de nuestra región que en los ámbitos globales de estándares de Internet no tenemos los mayores índices de participación. Y sé que hay un esfuerzo importante por parte de organismos en la región, entre ellos LACNIC, para mejorar también esta participación en los procesos regionales, ¿no?, lo que tiene que ver con los desarrollos de política, y en los talleres del LAC-TLD también con la comunidad técnica para mejorar esto, ¿no? Pero bueno, ahora saliendo específicamente de lo que tiene que ver con incluir, digamos, una discusión sobre la participación en la gobernanza de los recursos críticos de Internet.
hay obviamente una discusión muy fuerte que en nuestra región es la que quizás está llevando más por la nariz a la discusión sobre fragmentación, y es la que tiene que ver con la regulación de contenidos, o los intentos por regular contenidos online en la región, ¿no? O sea, es desde las capas superiores que se imponen, digamos, instancias en las cuales se buscan de alguna manera controlar contenido, ya sea bloqueando el DNS, ya sea bloqueando direcciones IP, pidiendo, digamos, a los actores, tanto los operadores de redes, pero también los actores que están involucrados con alguna plataforma y demás, en cumplir con estos criterios y estos mandatos asociados a la regulación de contenidos considerados ilegales o ilegítimos en el contexto de diversos países de nuestra región, ¿no? Entonces, recientemente hemos terminado de hacer un estudio sobre bloqueos del DNS en el marco de la Universidad Católica, con estudiantes de diversas disciplinas, y lo desarrollamos en contextos políticos muy diversos de América Latina, con mediciones y también con entrevistas. Y lo que encontramos, digamos, es si bien las motivaciones pueden variar en contextos con mayores índices o performances democráticas y apego al Estado de Derecho, ¿no? Es donde hay una mayor transparencia en qué se decide, por ejemplo, bloquear. Me estoy refiriendo a bloqueos del DNS específicamente en este estudio, y entonces tenemos casos como Uruguay o Argentina, donde se bloquea, estadísticamente hay muchos bloqueos, también hay mucha transparencia en qué se bloquea, cómo se bloquea y por qué se bloquea. No tenemos esos mismos indicadores en otros contextos de la región, digamos. Tenemos mucha menos transparencia en cuáles son las motivaciones, no hay argumentos, pero lo que sí tiene, digamos, como efecto en la Internet como tal, específicamente, digamos, es la vaguedad en términos de cómo se ordenan estos bloqueos. Llevan, digamos, a una suerte, digamos, de un cementerio, digamos, de sitios de DNS que están hoy inactivos, listados, digamos, o repositorios donde hay muchos dominios que hoy en día ya no pueden ser utilizados, que no resuelven, y también, digamos, lo que termina sucediendo es que es un tema de temporalidad en que estas órdenes de bloqueo, digamos, por la vaguedad y el poco conocimiento que tienen los actores, sobre todo los actores judiciales, y en poder formular estas órdenes de bloqueo en forma clara y precisa y quizás con una temporalidad más acotada, es que realmente quedan en un limbo estas solicitudes y sobre todo, digamos, en aquellos sitios que no tienen como comercialmente, digamos, un impacto grande, pero que sí tienen un impacto político en términos de posibilitar el acceso a información a comunidades que se encuentran en entornos donde la libertad de información y el acceso a la información no es un derecho garantizado, lamentablemente. Entonces, tenemos, a partir de este estudio, detectamos que existen muy diversas órdenes y formas, digamos, de solicitar el bloqueo. Hay poca transparencia en términos generales en contextos menos democráticos de la región. Hay poco conocimiento de los operadores judiciales de cómo llevarlo adelante. Y también tenemos todavía técnicas de circunvalación, como son las VPNs, que muchas de ellas funcionan muy bien en nuestra región por ahora, por lo que en realidad el bloqueo del DNS no es una técnica efectiva para impedir
impedir el acceso a contenidos que ya sean legalmente inaceptables en una jurisdicción, deban ser bloqueados, ¿no? Entonces, esto en contextos, digamos, donde hay menos apego al Estado de Derecho, esto puede implicar que el impedir el acceso a determinado contenido de Internet a futuro, o sea, vaya a implicar una mayor observación sobre, o mirada sobre cómo están funcionando hoy las distintas VPNs que operan en los distintos contextos nacionales, o bien vamos a ver otras técnicas de bloqueo priorizadas, ¿no? Y sin embargo el desafío de fondo, digamos, no sigue sin ser atendido, ¿no? Entonces, esto es como una reflexión en torno a cómo el acceso, digamos, a Internet sigue siendo, digamos, y debe seguir siendo, digamos, considerado como un derecho humano y el acceso a los contenidos, por lo menos. No quiero meterme en la discusión si el acceso a la infraestructura es o no, porque nos va a llevar muchísimo tiempo, pero sí conceptualizar esta idea que ha venido de la mano, digamos, del nacimiento de Internet, ¿no? Con una Internet libre, abierta, interoperable, interconectada, y la posibilidad de garantizar estos derechos como parte fundamental de la gobernanza de múltiples partes interesadas. Y con esto no quiero decir, y acá me va a encantar escuchar a Eugenio, seguir con su intervención, digamos que no existen asimetrías de fuerzas, que no existen, digamos, falta de transparencia en términos de grandes empresas de Internet, y que también hay que decir que, digamos, si Brasil hace este diagnóstico, que podemos dejar a los pequeñas jurisdicciones y pequeños países de la región que en términos de mercado no tienen posibilidad alguna de establecer como un control, digamos, más de fuerzas más equilibrado con grandes empresas tecnológicas, y el mercado no es apetitoso para las mismas. Entonces, eso también dejarlo como reflexión, ¿no? Provocación. Me estoy pasando de los tiempos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Le voy a dar la palabra a Rosalía. Muchas gracias. En referencia a esto, en la experiencia de Costa Rica, hemos tenido una buena experiencia con el modelo múltiples partes para solucionar diferentes problemas que han surgido en el camino. Lo podría dividir en dos áreas. La primera es a nivel internacional. Hemos visto a través de los años, particularmente en los últimos 10 años, en diferentes discusiones que se dan en los paneles de discusión de las Naciones Unidas, en la ITU, y también en el WISIS más 20 de la Sociedad de Información, el Foro de la Sociedad de Información, donde se discuten temas de gobernanza de Internet, que han sido y son en este momento claves para el futuro de la regulación de Internet a nivel global. Y dado a la creación de este Consejo Consultivo de Internet que mencioné anteriormente en mi intervención, hemos tenido la excelente oportunidad en Costa Rica de poder hablar directamente con las misiones de gobierno que van a participar en estos foros y darle un lugar a la mesa a todos los diferentes sectores de la sociedad, de las múltiples partes. En particular, hemos notado que la comunidad técnica y en muchos casos la sociedad civil han quedado fuera de estas discusiones y son claves, ¿verdad? Al final son los usuarios y la comunidad técnica también la que tiene más entendimiento de los impactos que puede tener la política pública en el uso del Internet como tal, como herramienta técnica. Entonces, ha puesto en el mismo nivel a todos en la mesa y nos ha dado la posibilidad que Costa Rica tenga una excelente representación en estos foros, porque los representantes que van a representar al país en estas discusiones ya tienen las perspectivas de los diferentes sectores, y se ha podido moldear la posición país para que incluya las necesidades de todos estos. Entonces, han sido varias reuniones a través de muchos años, más de una década, pero han sido tremendamente exitosas. Y actualmente, con las discusiones que se están dando en las Naciones Unidas y que se tendrá ahora en el Foro de la Sociedad de Información del WISIS más 20, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre, sigue siendo tremendamente útil este modelo de múltiples partes para preparar a los diferentes gobiernos y también a nuestro gobierno en particular en la participación de esta asamblea. Y por otro lado,
se creó una coalición de gobernanza en defensa, una coalición técnica en defensa del modelo de múltiples partes que se llama la TCCM, que se creó en el año pasado, en el 2024, para que la comunidad técnica pueda tener una posibilidad de tener una voz más unida y más clara, particularmente la comunidad técnica definida como las organizaciones que manejan recursos críticos en nombres y en números. Entonces nos hemos organizado, ya somos más de 40 miembros a nivel global de todos los diferentes continentes, para tener un posicionamiento claro en estas discusiones de la gobernanza de Internet que se está dando actualmente en las Naciones Unidas, y ha sido muy efectivo. Hemos tenido la posibilidad de que se incluya, porque se estaba excluyendo a la comunidad técnica de estas discusiones, y especialmente en el futuro de lo que venía de la gobernanza de Internet, y hemos visto una apertura importante de las partes de las discusiones de las Naciones Unidas para incluir a la comunidad y también a otras partes, pero en este caso particularmente nos estábamos uniendo como comunidad técnica. Así que ha sido bastante interesante este proceso a nivel internacional y hemos visto que ha sido efectivo el incluir a los diferentes sectores. Y a nivel de Costa Rica también ha sido bastante efectivo porque han pasado diferentes leyes, en muchos casos referentes al uso de los planes de Internet que se dan en Costa Rica, que puede tener un efecto directo en el usuario final, ya sea en precio o en acceso. Y por otro lado también el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, que también en muchas veces no se ha incluido temas técnicos de mucha importancia que puede tener un impacto importante en la calidad del Internet que recibe el ciudadano. Y esos son dos ejemplos en particular donde este Consejo Consultivo de Internet, donde la sociedad civil, la empresa privada, el gobierno y la comunidad técnica se sientan en una misma mesa a dar retroalimentación de cómo se puede mejorar, ya sea la ley o el plan de desarrollo de telecomunicaciones, que han sido discusiones a veces bastante agitadas y a veces bastante complicadas, pero al final resulta en un mejor producto. Entonces, por lo menos en Costa Rica y nosotros como organización dentro de este ecosistema local e internacional de Internet, este modelo de múltiples partes nos ha ayudado a tener un lugar a la mesa, que como mencioné en ocasiones nos lo han tratado de quitar o hemos sentido que no somos parte de esta discusión. Y al defender el modelo y al incluir a los diferentes sectores se nos abre este espacio para poder participar en foros globales y locales. Y también hemos visto que el resultado final es mejor, ¿verdad? Incluye a más ciudadanos, al final es más práctico porque se enfoca al final en las personas que van a utilizar este recurso y a largo plazo se adapta mejor a las realidades de futuro del Internet. Y ha funcionado bastante bien, por lo menos en los últimos 10 años para nosotros ha sido una oportunidad de mejora para el ecosistema internacional y local de Costa Rica. Muchas gracias. Gracias, Rosalía. Bueno, 5 minutos creo que era muy ambicioso, así que a Eugenio, a Ernesto y a Raúl les pido por favor si en 3 minutos pueden contestar esta pregunta, iniciando por Eugenio. Muchas gracias. Gracias. Sí, estamos hablando de retos, entonces quisiera hacer una distinción de retos nacionales y a nivel regional. El primero sería un reto o una amenaza, o sea, que si hay una amenaza al modelo multisectorial en Brasil, porque se habla de un proyecto de ley en el Congreso que podía cambiar la forma como se organiza la Internet en Brasil. A mí me parece que no, porque yo mismo soy testigo, porque yo participo de las reuniones del CGI como miembro invitado y veo la forma como muy exitosa, ¿no? Que es muy sólida de la participación del CGI y toda la red de NIC.br. Entonces hay proyectos de ley que nacen sin apoyo y sin futuro. Y a mí me parece que no hay ninguna posibilidad de que se cambiara la forma del enfoque multisectorial en Brasil. Eso es mi opinión personal. Pero
el CGI y todo eso tiene que ver también con la capacidad técnica, la gestión de los recursos de Internet, etc. Y también la contribución y la expertise, ¿no?, en los debates a nivel doméstico y también internacional. Por ejemplo, estamos hablando sobre el proceso de revisión WSIS más 20 de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, y el CGI adoptó, no sé si conocen, son recomendaciones del CGI al proceso WSIS más 20. Eso está disponible en la internet, en línea, en inglés y portugués. Y entonces recomiendo la lectura de las recomendaciones del CGI, que están muy interesantes, incluso en términos de lenguaje, ¿no?, para que sería el borrador cero, ¿no?, de los cofacilitadores del proceso. Y ahora se está esperando para mañana, viernes, la revisión 1 del borrador. Entonces estamos en eso. Incluso me parece que hablamos muy poco de proceso WSIS en este evento. Hay tiempo todavía, tal vez en las próximas sesiones. Y entonces, ese sería a nivel nacional. Y el otro a nivel regional, que me parece el gran reto, sería tener posiciones comunes de gobierno sobre temas digitales, que tenemos una situación de polarización política que es conocida por todos, pero hay temas, por ejemplo, derechos humanos. ¿Cómo es posible que no tengamos una posición común en nuestra región? Entonces, se aprobó, bueno, no comenté antes, pero aquí comento que se aprobó el mes pasado una nueva ley sobre la protección de los niños y los jóvenes en los ambientes digitales en Brasil. Y con eso presentamos a nuestros socios del Mercosur, porque hoy Brasil es el presidente pro tempore del Mercosur, entonces presentamos a los socios la idea de tener una declaración especial de los presidentes sobre la protección de los niños en línea. Y a mí me parece que eso ya empezó, hay una discusión, y sí, claro, comentarios de todos, pero me parece que sí vamos a lograr un consenso el mes que viene en la cumbre del Mercosur en Brasil. Entonces sería un ejemplo de la posibilidad que hay de tener ese tipo de posición común, que yo creo que sigue siendo un reto para nosotros en la región. Gracias. Gracias, Eugenio. Ernesto. Sí, bueno, para empezar, la CNIC es devoto del multistakeholderismo, múltiples partes interesadas. Realmente es una organización que siempre ha estado comprometida con ello. De hecho, seguramente muchos no lo sepan, pero la CNIC es uno de los fundadores de este espacio. Y precisamente surgió ese espacio para poder tener discusiones relevantes con todas las partes sobre los temas de todos los intereses, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestra naturaleza. Estamos también comprometidos 100% con eso. Durante 15 años fuimos la secretaría de este espacio, así que creo que eso es una demostración clara del compromiso y del rol y de la importancia que para nosotros tiene mantener espacios y discusiones ricas con todas las partes interesadas. A su vez, nuestro propio proceso, como decía hoy, proceso de desarrollo de políticas y la gestión de los recursos de Internet que hacemos, también contempla esa participación abierta de la comunidad y de todos los interesados. Cualquiera puede que tenga precisamente un interés, un real interés sobre la administración de los recursos de Internet que hacemos en la región, participar, involucrarse, plantear ideas y lograr modificaciones en la gestión de esos recursos. Entonces, como digo, nosotros como organización somos parte de esta y lo llevamos adelante en la práctica diaria. Y una última comentario que no quiero dejar de pasar. Eugenio hizo una referencia a proyectos que nacen sin apoyo y que no tienen futuro. Ojalá así sea. Realmente hay algunos proyectos que son un poco peligrosos en el sentido de que desconocen cómo son las cosas
hay una particularidad de la gestión de los recursos de Internet que no mencioné al principio, pero la ACNIC es el registro regional, pero trabajamos en coordinación con dos registros nacionales. Es el Registro Nacional de Brasil, el NIC-BR, y el Registro Nacional de México, el NIC México. Estas entidades existían antes de que la ACNIC naciera, creciera, y de hecho son miembros fundadores de la ACNIC. Entonces, digo, la preocupación es que si esos eventuales proyectos avanzaran, podrían impactar en cómo es, digamos, sin conocer o sin reconocer cómo es la coordinación de la administración de los recursos numéricos en la región, bueno, romper con ese mecanismo con el que hoy estamos. Así que es una alerta al respecto porque tendría un impacto que no tenemos medido, pero que en definitiva sería una afectación muy relevante a cómo se hacen las cosas hoy día y que evidentemente no hay ninguna necesidad de afectar. Gracias, Ernesto. Raúl. Gracias, Paula. Tú comenzaste esta segunda ronda preguntando en qué otras cosas, o sea, cómo se podía utilizar el modelo multistakeholder para resolver algunos de los desafíos que se planteaban. La respuesta corta es para todo, ¿no? O sea, una mayor participación de todos los actores es útil en cualquier discusión de política pública o en temas digitales. Participar no es necesariamente un modelo multistakeholder, y ya lo hemos visto, por ejemplo, en todo el proceso de WSIS, y donde hemos tenido oportunidades de participación, pero que no son realmente involucrarse en las discusiones en un formato multistakeholder, ¿no? Son cosas diferentes. O sea, la participación es una condición necesaria, pero no suficiente para que digamos que tenemos un modelo multistakeholder. Entonces, a veces tenemos instancias de participación, pero que después no se transforman en mecanismos específicos, concretos de participación. Yo mencionaba antes, creo que es necesario que los modelos multistakeholder se apliquen a todas las discusiones de temas digitales. Ya venimos con un background cultural ahí como antecedentes de la gobernanza de Internet, deberíamos aprovechar eso, seguir profundizando este modelo y las oportunidades. Carolina mencionó algunos de los ejemplos, pero yo diría fácil, todos los temas de políticas digitales. El desarrollo de políticas públicas en estos temas, que no son solo la construcción de leyes, también discusiones a nivel de decisiones gubernamentales y otros ejemplos, es muy ineficiente en la región y poco efectivo en un mundo, en un contexto que se mueve muy rápido. Hay proyectos, los dos proyectos, el embajador Eugenio nombraba el proyecto de inteligencia artificial de Brasil, es un proyecto que tiene, no sé, Sergio, tal vez si me equivoco, pero creo que tiene como 4 años, ¿no? El proyecto. Un proyecto que lleva 4 años para discutir una reglamentación de inteligencia artificial. En Chile estamos discutiendo un proyecto hace 2 años, que es la segunda versión de un proyecto anterior. O sea, son proyectos que demoran mucho tiempo. Hay cientos de proyectos, entre 300 y 500 proyectos de inteligencia artificial, proyectos de ley en América Latina, de los cuales se han aprobado 2. Se han dedicado miles de horas, pero decenas de miles de horas a trabajar en estos proyectos, y muchas veces, además, en proyectos que terminan teniendo, por la falta de involucramiento de todos los actores desde el inicio, después cuando los proyectos avanzan, vemos que cuando tenemos la oportunidad de participar, tanto sociedad civil, sector privado, marcamos los efectos no deseados que pueden tener esos proyectos, incluso muchas veces opuestos a los objetivos buscados por las iniciativas. Entonces, si los actores estuvieran todos involucrados desde el inicio, sería mucho más eficiente el desarrollo de políticas públicas y también sería mucho más efectivo en el logro de los objetivos buscados. La innovación en la política pública, porque en un mundo que innova tanto también tenemos que ser innovadores en el desarrollo de políticas públicas, viene de la mano de un modelo multistakeholder. Veo 2 dificultades grandes que tenemos que enfrentar. Una es necesitaríamos más coordinación regional. No es un buen momento, salvo, bueno, probablemente el Mercosur esté funcionando bien, pero acabamos de presenciar cómo se postergó la decisión de postergar la Cumbre de las Américas en República Dominicana, un hecho que no tiene antecedentes. Las relaciones entre los gobiernos no es buena, no hay coordinación, creo que no es un buen momento para la coordinación regional.
Y lo otro es claramente que hay el modelo que nosotros defendemos, claramente implica un choque cultural con los modelos tradicionales de gobernanza. Nosotros traemos un modelo que está basado en la maximización de la búsqueda de consensos y los modelos tradicionales de gobernanza están basados en la construcción de mayorías. Y no lo digo de manera peyorativa, son solamente cosas diferentes. Uno ve en los parlamentos, en los gobiernos, todo se basa en la construcción de mayorías para poder gobernar. Nosotros traemos una visión distinta, basada en transparencia, en rendición de cuentas y en la construcción de consensos que no son las bases de los modelos tradicionales y por lo tanto ese choque cultural puede ser resuelto solamente con más diálogo, trabajar más, entender al otro, a la otra parte y tratar de colaborar constructiva y positivamente. Muchas gracias, Paula. Gracias, Raúl. Bueno, como siempre pasa, estamos en el tiempo de la sesión. Sé que Caro tiene que retirarse, también Ernesto. Si les parece, pienso en que podemos tomarnos un minuto para ver si la audiencia tiene un comentario o alguna pregunta y que los panelistas lo puedan escuchar y medio minuto cada uno, si pueden reaccionar a eso y el mensaje final. Y así cooperamos con el tema de los horarios. ¿Alguien de la audiencia? Bueno, muchas manos. Por favor, les pido que sean muy concretos. Los escuchamos a los tres y le doy el pase a los panelistas. Gracias, Eric Iriarte. Las soluciones regionales o globales pasan por intento de consensos, como bien han dicho. Sin embargo, cada país tiene su soberanía y cada Congreso tiene su soberanía y cada Poder Ejecutivo tiene su soberanía. Y los desarrollos de proyectos normativos que afectan a recursos críticos son cada vez más frecuentes. No hay la posibilidad de estar en todos lados a la vez. ¿Cómo se está enfrentando desde una postura regional estos problemas locales, que además están basados en la soberanía de cada uno de los países? Sí, gracias, Eric. Valeria. Gracias, Paula. Valeria Betancur, Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Me ha llamado la atención que no ha surgido en la conversación hasta el momento la noción del interés público respecto de la gobernanza de los recursos de Internet en la región como uno de los desafíos. Si bien creo que ha surgido, ha quedado tal vez entre líneas, pero no específicamente, al menos no he sentido que hay este énfasis, ¿no? Una vez que, si bien los recursos de Internet sabemos que no pueden estar gestionados de una manera centralizada por ningún ente estatal, sí considero que su gestión debe responder al interés público. Entonces me gustaría consultarles cómo ven este desafío de gobernar los recursos de Internet para el interés público y también cuáles son, desde el punto de vista de ustedes, los desafíos principales respecto de seguir contemplando a los referentes de los estándares de derechos humanos con relación a los protocolos y a los estándares de Internet. Gracias. Sí, súper breve, por favor. Sí. Hola, mi nombre es Lucas, soy yo UF Brasil. Eu fui hoje para falar em português, ok? Eu gostei muito da fala de todos, especialmente sobre a questão da discussão das fragmentações de como funciona o multissetorialismo, se organiza em cada país, mas me surgiu uma dúvida de que nós temos reparado uma grande dificuldade de encontrar, produzir o consenso ou encontrar formas de transformar esses direitos e esses princípios em regulações adequadas e tão urgentes. Como nós conseguimos produzir esse consenso com esses diversos setores, especialmente dado as pressões, como vocês falaram, das desigualdades de setores como o setor privado, as big techs, em face das necessidades da sociedade? E também, como nós conseguimos ampliar e fortalecer a participação da sociedade civil em esses espaços, como, por exemplo, el CGI en Brasil, para construir y fortalecer la multisectorialidad en cada instancia del gobierno. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios, por las preguntas. Les propongo a los panelistas que en
una frase dentro de lo posible, lo contemplen y quieran dar un mensaje final. Empiezo por Rosalía y por Carolina y seguimos aquí con nuestros panelistas en piso. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por las preguntas. Primero que todo, el modelo de múltiples partes es una herramienta local importantísima para lo que comentó Eric, de tener una relación directa con las entidades públicas y medir la temperatura de cómo está la realidad nacional. Entonces da la oportunidad de poder entender y tener un diálogo local antes de llegar al punto que se haga una política pública que vaya en contra de lo que hemos venido hablando en este panel. De interés público, el Internet definitivamente de interés público, el modelo de múltiples partes lo defiende como tal, es casi que correlacionado con derechos humanos, así que creo que defender el modelo de múltiples partes en nuestros países, en nuestra región, va de la mano en poner al ciudadano como el centro del uso del Internet y defender los derechos humanos del usuario final. Y se puede fortalecer la participación de sociedad civil en estos espacios, fortaleciendo el IGF local que haya en cada país, fortaleciendo nuevamente el modelo de múltiples partes de nuestra región y nuestro país, para así asegurar que la sociedad civil, al igual que todos los otros sectores de la sociedad, tenga una voz y un lugar en la mesa en estas discusiones de política pública y uso de Internet en el mundo. Muchas gracias. Gracias, Rosalía. Carolina. Complementando solamente lo que dijo Rosalía en respuesta a las preguntas de Eric y Valeria, y solo voy a apuntar un tema en relación a lo que dijo Lucas para cerrar mi intervención, o sea, y tú trajiste el tema del consenso. Raúl mencionó, digamos, cómo todos estos procesos de gobernanza se insertan en un contexto regional en el cual tenemos como nuestra tradición, y el consenso no ha sido, digamos, en las instituciones fuera de la comunidad técnica de Internet y de estos actores que participan en la gobernanza de los recursos críticos de Internet, no ha sido el mecanismo prioritario fundamental. Entonces todavía tenemos mucho para seguir trabajando como sociedades y en nuestros propios espacios públicos y esferas públicas, cuando hablamos de esto de defender el interés público, para eso también hay que construir más nociones sobre qué es esto de llegar a un consenso y decir que estas son soluciones que son muy intensivas en tiempo y que también pueden llegar a tener, digamos, efectos, digamos, sobre la participación de otros que no son necesariamente los más democráticos, o sea, esto desde un punto de vista, digamos, de cómo uno termina organizando esto cuidadosamente. Por eso mejorar los canales de apertura, de transparencia, para que más actores y la sociedad civil puedan participar, entender, digamos, o que los actores tradicionales que han seguido formas más jerárquicas de toma de decisiones puedan entender qué es esto de participar basado en el consenso, que implica también una noción fuerte de conocimiento sobre el tema. Es muy importante, digamos, decir, digamos, que nosotros también estamos aquí hablando desde un lugar de mucho privilegio, de un tema muy específico, y que no necesariamente la ciudadanía o la población en general van a poder conceptualizar esto concretamente, pero sí, como decía Rosalía, y quizás atendiendo la pregunta de Valeria, cuando se ve un derecho afectado, es ahí donde la ciudadanía puede entender cómo se ve afectada cuando esto no funciona bien. Entonces, el desafío siempre está y por eso creo que también es tan interesante y seguimos estando en estos espacios hablando estos temas para mejorar. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Les doy la palabra. Raúl. No. ¿Qué pasó? Se habló un poco en las preguntas del consenso, de la búsqueda del consenso. Yo creo que soberanía no impide la coordinación regional, porque países pueden, de una manera soberana, compartir visiones y lograr consensos. O sea, el momento político hace más difícil el trabajo de los diplomáticos. Por eso hace falta más diplomacia, no menos. Gracias. Muchas gracias. Ernesto. Sí, en particular lo que tiene que ver con la gestión de los recursos numéricos, que es el rol que cumplimos en nuestra región. Como decía hoy al principio, la CNIC es el custodio de esos recursos. Somos una entidad que nacimos para eso, para custodiar y hacer el mejor aprovechamiento de ese recurso en beneficio de la comunidad, de la región.
Y esa es la preocupación permanente que tenemos en el trabajo que hacemos, ¿no? En ese sentido, una de las acciones que permanentemente hacemos es la de brindar información en tiempo y en forma oportuna a todos los actores, invitando a los gobiernos que participen también en nuestras actividades, que a veces es complejo porque obviamente son discusiones técnicas que de repente están muy alejadas de lo que es la conversación habitual de personas que están en la definición de políticas, en la administración de gobierno. Pero obviamente que ese es un ejercicio que nunca termina, que siempre tenemos que avanzar, que desarrollar, que impulsar. Por eso estamos aquí, como decía, contentos de poder brindar información y abrir la conversación sobre temas que nos involucran. Y también, bueno, sí es cierto que hay algunas tendencias, en el caso de los recursos de Internet numéricos, que pueden distorsionar o cambiar la óptica que se ha venido manejando siempre, pero que en definitiva todos los mecanismos legales y de políticas que nosotros tenemos en nuestra organización refieren a ese rol temporal, a esa autoridad temporal sobre un recurso numérico de Internet, sobre unas direcciones concretas. Es una autoridad en el uso, no es una propiedad, y ese es lo que nos rige en el accionar y en el trabajo de toda la comunidad a la cual respondemos. Raúl. Gracias. Se plantearon 5 puntos en los 3 colegas que hablaron. Voy a agarrar 2 nada más, el de soberanía digital y el de interés público, por razones de tiempo. El de interés público, creo que si los mecanismos funcionan, por ejemplo, bueno, como mencionaba Ernesto sobre la CNIC, o los mecanismos del comité gestor, como otro ejemplo, bueno, uno tiende a pensar de que esos mecanismos facilitan que las discusiones y las decisiones representen ese interés público del que se hablaba. Por eso es importante contar con estos mecanismos justamente para asegurar eso. Sobre soberanía digital, buena pregunta, Eric, muy provocadora, obviamente la podrías responder tú mismo, pero claro, hay recursos o procesos que son decisiones claramente locales y por lo tanto esas decisiones esos procesos tienen que reflejar la visión de las múltiples partes interesadas a nivel local, para hacerlo muy corto. Hay otros problemas que parecen a veces locales, pero que no tienen soluciones locales, tienen soluciones globales. Y para eso se necesita más coordinación, más diplomacia, como decía el embajador, y más participación de todos los actores. O sea, a veces hay un poco de voluntarismo en temas de política pública, de pensar que porque se aprueba una ley o porque se incluye algo en una ley, eso va a resolver automáticamente un problema que por su naturaleza tiene características globales. Y además, y como último, el tema, lo dijo Vincerf en el video del principio, el concepto de soberanía digital es complejo, no es un concepto que tenga una sola interpretación, tiene muchas interpretaciones. Actualmente funciona casi como un corset en las discusiones que tenemos, porque no todos tenemos la misma visión, y entonces a veces aparte hay una tensión clara entre la soberanía, que es un concepto que desde hace siglos está vinculado justamente a límites territoriales, con lo digital, que por su naturaleza es algo ubicuo y transnacional. Entonces, conciliar esos dos conceptos en una expresión tiene sus dificultades y por eso todavía no hemos logrado tener una visión única sobre el asunto. Gracias. Bueno, voy a cerrar en medio minuto. Imposible hacer un recap de todo lo que nos han compartido, pero creo que coinciden todos en lo crucial que resulta proteger el modelo de múltiples partes interesadas y los procesos multi-stakeholder que son y que deben continuar siendo abiertos, siendo informados en igualdad de condiciones. Creo que remarcar muy rápidamente frente a todos estos desafíos que mencionaron, de desarrollo de políticas, de regulaciones que tienen impacto en lo que es la operación de Internet,
eso, que deben ser acompañados por la información, por el expertise desde la comunidad técnica y desde todos los demás sectores para justamente operar bajo las bases de la Internet que todos queremos, que es una Internet abierta, interoperable y segura para todos. Así que quiero agradecerle muchísimo a todos los expertos virtuales y en persona y, por supuesto, a todo el público remoto y presencial por acompañarnos. Muchísimas gracias.